Bienvenidos a Dimensión 593. En aquellos días y aún después había gigantes en la tierra. Los hijos de los dioses se acercaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos son los héroes de antaño, hombres de renombre, o en otras traducciones conocidos también como Nephilim. Así relata el Génesis la llegada de hombres gigantescos, hombres de dimensiones desproporcionadas para las que nosotros conocemos hoy en día. Así el libro más importante del mundo, la Biblia, nos da un pequeño primer testimonio sobre la existencia de gigantes en nuestro planeta. Luego vamos a hablar, hay muchos otros pasajes donde nombra también la existencia de estos seres. Así que los gigantes son realidad, existieron, existen, están simplemente dormidos. De eso y más hablaremos hoy en Dimensión 593. Muy buenas noches, dimensionados. ¿Cómo se encuentran ustedes? Gracias por compartir una noche más con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y como ya les anticipé, la noche de hoy vamos a hablar acerca de gigantes. Estos seres monumentales que no tan lejos de la realidad han existido y existen de distintas maneras entre nosotros. Ya vamos a ir hablando y vamos a hablar del caso de uno en particular en Puerto Rico. Pero antes de comenzar con el tema, quiero darle la bienvenida, como todos los jueves, a mi querido amigo. Hola Willy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muchas gracias, estimado Kike, y quiero desde aquí, desde esta silla, desde este lugar donde estoy transmitiendo, desearles a todos los dimensionados un feliz año nuevo, que empiecen muy bien con este año. Eh, a mí me gusta mucho la palabra abundancia, así es que les deseo todo tipo de abundancia para sus vidas, también para ti, estimado amigo, Muchas para sus gracias. familias, para sus seres queridos, para todos los que ustedes estiman, quieren y aprecian, que este 2024 sea un año excelente. Bueno, y bueno, sí estamos un poquito fuera de onda, además no veo nada, vamos a cambiar un poquito. Ahora sí les veo bien, ahora sí les veo en HD. Entonces, les decía que sí, en verdad que este año empiece muy bien para todos. Y aquí empezamos de manera gigante, ¿no? Es decir, este año empieza de manera gigante con este tema en Dimensión 593, temporada 3, y el tema de hoy es justamente estos seres de los cuales yo personalmente, por todo lo que se ha investigado, por todo lo que se ha escrito y se ha publicado, yo no tengo dudas de que han existido, ¿sí? No tengo dudas de que han existido, pero sí, creo que también entran dentro de las teorías de la conspiración, porque muchas evidencias de estos seres, como decía Quique, monumentales, descomunales, sus evidencias se han ocultado, ¿sí? Entonces, O se han falsificado, porque hay casos también que han ujú, falsificado así es, osamentas o esqueletos de ujú, gigantes supuestamente encontrados, ¿no? así es. Entonces, esta noche vamos a discutir algunos casos muy interesantes. Vamos a analizar diferentes teorías de lo que tiene que ver con estos seres gigantes. ¿No? Este es un programa gigante, ¿sí? Este es un programa gigante, entonces. Así es que, estimado Quique, ¿por dónde iniciamos? Yo ¿Cuál es el...? A ver, creo que debemos iniciar por el inicio. ok. Comencemos por el Génesis. Lo que Sí. acabo de leerles Ujú, al inicio del ujú, programa. El Génesis relata de que estos hijos de los hombres, o sea, en una parte dice los hijos de los hombres se multiplicaron y de ellos nacieron hermosas mujeres. Y cuando los ok, hijos de los dioses, así está escrito en el Génesis, esto se lo interpreta cuando hablan de los hijos de los dioses, hablan de los ángeles, de los ángeles ujú, que ujú. bajaban a la tierra. Entonces dice que cuando los hijos de los dioses o los ángeles las vieron a estas hermosas mujeres que, que habían creado los hombres, se enamoraron y las escogieron como esposas, Ujú, rompiendo una de los mandatos en el libro de Enoch, un libro que se encuentra fuera de la Biblia católica o de la Biblia cristiana, únicamente que si mal no me equivoco está dentro de la Biblia ortodoxa.
El libro de Enoc relata este pasaje y dice que los ángeles rompieron una de las normas, una de las leyes más establecidas por Dios, que era nunca mezclarse con los humanos. Y estos ángeles que descienden a la tierra, no sé si en este punto ya podemos hablar de los ángeles caídos, podríamos empezar ya a, a jugar con estas símiles, ¿no es cierto? Toman a estas mujeres como esposas y tienen hijos con ellas. Y a estos hijos se les conocen como Nifilim porque, según explican, eran seres mucho más cercanos a seres mitológicos que a humanos reales. Dicen que eran gigantes que empezaron a devorar todo a su alrededor, que destruían pueblos, que destruían sembríos, que su hambre era sumamente voraz. Y al ver lo que había sucedido y al encontrar el desastre que habían causado estos ángeles al tener relaciones con las humanas y haber engendrado a los Nefilim, es cuando Dios decide enviar el diluvio universal y arrasar con ellos. Pero no es ahí el único lugar donde la Biblia nos habla de gigantes, porque luego nos sigue hablando de ellos. Es más, hay otro capítulo, otro versículo, donde, por ejemplo, en el libro de los Números, Moisés envía a los principales de cada tribu israelita a explorar la famosa tierra de Canaán, ¿verdad? Y tras 40 días los exploradores vuelven y explica a Moisés que toda la gente que ellos han visto allí es gente muy alta. Y le dicen a Moisés, es más, hemos visto gigantes, son hijos de Anak. Ellos son raza de gigantes. Y desde aquí se los empieza a llamar los Ankim o Anakitas, que son justamente los descendientes de Anak, quienes a su vez son descendientes de los Refaitas, que son una tribu cananea y son justamente estos seres a los que los llaman los gigantes y describen a estos seres como seres de gran altura y de no solamente gran altura, sino sumamente corpulentos y gente muy, muy, muy alta. Entonces, yo creo que ya aquí nos están dando, si tomamos a la Biblia como un libro histórico, que es un debate que muchísimas personas lo plantean de si la Biblia es o no es un libro histórico, pero tomando en cuenta que esto es el Antiguo Testamento y que está escrito por las distintas tribus de Israel y todo lo que ellos iban viendo para la formación de su pueblo, nos están contando parte de su tradición. O sea, en este punto no es una tradición judeo-cristiana, es una tradición judía. Correcto. Y ellos hablan justamente de que efectivamente vieron gigantes. Y en un tercer momento está, creo yo, uno de los relatos más conocidos por todos nosotros, ¿no es cierto? Que es, de hecho, el famoso Goliat. Filisteo que Samuel lo describe y dice, salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Eso, más o menos, entre las medidas de lo que ellos nos dicen de 6 codos y 1 palmo de estatura, corresponde a 3,5 metros de altura. Es unas proporciones realmente grandes y este es el famoso gigante al que David vence con una onda, ¿no? Todos sabemos este relato que David recogió una piedra, le pidió al Señor sabiduría y esa piedra dio justo en el blanco y venciendo al gigante. Pero saliendo de esto y quedándonos únicamente en la descripción de Goliat, Goliat es un tipo totalmente grande. Estamos hablando de 3,5 metros de altura, según lo que, vuelvo y repito, la Biblia nos dice. Entonces, por eso te decía, comencemos por el inicio y podemos ver que aquí en el Antiguo Testamento, de este libro, nos relatan la existencia de ya varios seres de alturas, ¿cómo podríamos decir? ¿Las desproporcionadas? Sí, desproporcionadas a nuestra realidad. En relación a nosotros, pero. Ajá, en relación a nosotros. Somos porque, ojo, ellos están hablando de tribus, no están hablando de que vieron uno.
Están hablando de Claro, tribus de gran sí. tamaño. Entonces, O sea, a ver, pero entonces, como viajeros del tiempo que podemos ser tranquilamente, ¿por qué no nos vamos a los territorios que hoy conocemos como Rumania ujú, en 3500 antes de Cristo? La historia nos dice de la civilización Agavir. La civilización Agavir, el año nuevo me tiene un poquito trabado, lo siento, estimados dimensionados. ¿Qué es lo que sucede? Es una tierra de minería ya. y se estaba explotando ese territorio. Hay un sistema de túneles al cual se le ha denominado por los hallazgos la Galería Hiperbórea o la Galería número 13, de hecho, de la minería en Rumanía. ¿Y qué es lo que se encontró? Restos humanoides de aproximadamente 10 metros de altura, ¿sí? Esto en el Ujú. año cuando tú y yo no ni nacíamos, estimado Quique, fue en 1976. Pero ¿qué es lo que sucedió? Em, los restos fueron tomados, como dijimos al principio de este episodio, de este podcast, fueron tomados por el ejército ruso para Ya. investigación. Y bueno, obviamente ellos no están en ningún museo, no están en ninguna exhibición y fueron tomados por el ejército ruso. Lo que quedó es la sepultura, porque se habla de que este era un sitio de sepultura para este gigante. Y quedó lo que podríamos considerar el féretro, ¿no? O sea, donde estaba sellado el cadáver, ¿sí? O los restos de este gigante. La piedra sepultura se analizó, bueno, ya en este siglo, en el año 2012, ¿sí? Medidas para que nuestros dimensionados se imaginen, ¿sí? Para quienes nos escuchan, por ejemplo, en Spotify, 6 metros de ancho, 12 metros de Uh, largo y 3 metros de alto. El cálculo que hicieron, porque no podían mover la piedra, ¿sí? O sea, no podían mover la piedra, eran 1,700 toneladas, que en teoría pesaba este féretro, digamos, ¿no? Y el material del cual estaba hecho es una aleación de minerales, ¿sí? Pero en su mayoría era oro, tal vez por eso. oro. Sí, oro. La piedra que cubría el sitio donde se encontraron los restos de este gigante era en su Ujú, mayoría oro. Entonces, y no es el único, ¿no? O sea, no es el único, se han encontrado en la zona de Rumanía, se han encontrado muchos más restos de gigantes, 6 metros de altura, 10 metros de altura. Históricamente, como te decía, se le atribuye a esta civilización Agavir. Pero el más notorio por el tipo de bóveda donde estaba, sí, en el sistema de túneles, era este, ¿no? El que tenía aproximadamente 10 metros de altura. Es decir, sí, se habla mucho, y no solamente en un lugar, se habla mucho de civilizaciones completas de gigantes que poblaron esta tierra, ¿sí? Y, Entonces, y se han creado una serie de leyendas alrededor de ello. En Rumanía, tú conversas con la gente, ¿no? Ya sabes que una gran riqueza está en la tradición oral. ujú, ujú. Entonces habla, hay un sitio que se llama la montaña partida, o bueno, en Rumanía, o en inglés le llaman el Sever Mountain, ¿no? Que hay una leyenda famosa, que eran dos hermanas gigantes a las cuales se les dio, me imagino que por una entidad superior, dos territorios donde ellas podían hacer crecer, ¿sí? Sus terrenos, de hacer crecer sus cultivos. La una lo logró. Tenía un cultivo muy bonito, hizo crecer muy bien las cosas y era productivo y todo. En cambio, la otra no. Y Ya. la otra, muy celosa de su hermana, le arrojó una inmensa piedra para destruir lo que había hecho. Y esta piedra, según cuenta la leyenda en Rumanía, impactó esta montaña. Y desde ese entonces se le conoce como la montaña herida, de Sever Mountain, ¿no? Justamente. Entonces, sí, muchas excavaciones en Rumanía, esqueletos de 5 metros de largo, en una zona, no sé si lo estoy pronunciando bien, me parece que su nombre es Tantelimón, me parece que es el nombre. Sí, pero se han encontrado bastantes restos en esta zona. Pero como tú decías, sí se nos oculta este tipo de evidencias.
por alguna razón no se nos quiere, porque bueno, históricamente cambiaría muchos aspectos de la historia, ¿sí? Imagínate, viajando un poquito más para acá, no Ajá, yéndonos tan para allá, podemos ajá, irnos simplemente aquí a cerca de Argentina, donde ahora es Argentina, y correcto. una de las historias más famosas y que están registradas en testimonios Ujú, escritos, y es ajá, justamente acerca de esta raza de Patagones, que es de esta raza que los Fernando de patagones, Magallanes, así que es. reconocemos Ujú, de este famoso capitán que quería poder cruzar Sudamérica y encontrar la manera de cruzar Sudamérica, el que encontró justamente ese pasaje entre el Atlántico y el ujú. Pacífico, que es más, El lleva estrecho, su nombre, exacto, el ujú, Estrecho Magallanes. así es. Él dice, él tiene escrito en su bitácora un fragmento donde dice, vimos cerca de la Así playa es. un hombre que era tan grande que Ujú. nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, Su cintura. Ujú. ¿ya? Así es. Esto escribió Antonio Pigafetta, marino E fiel a Magallanes. el Y, relator, su ajá, el relator, de hecho. relator. Porque Magallanes Y no escribía, ¿sí? y Escribía, como tú dices, él, que era su Antonio relator. En su Pigafetta, ajá. exacto. Y él le dan el nombre, al darse cuenta del tamaño desmedido Ujú, de sus pies, le dan el nombre a estos seres de ujú. patagones. Patagones. De Ujú. ahí es de donde deriva la famosa palabra Patagonia, que le da el Patagonia. nombre Ujú. a esta región. Entonces, eh, es es impresionante cómo un cartógrafo, un explorador, ya también deja testimonio escrito Ujú, sobre lo que él había visto sobre estas personas. Y no solamente ujú. termina él, sino que luego el pirata, el famoso pirata y comerciante Sir Francis Drake, Claro. conoce Sí, sí, en sí. persona a Ujú, estos seres y deja ujú, escrito también en su bitácora y dice, Magallanes no mintió del todo al nombrarlos ujú. gigantes. Por lo general difieren como el común del hombre, tanto en estatura, grandeza y fuerza del cuerpo, Fuerza. como en Ujú, la fealdad de sus voces, pero no son nada monstruosos y gigantescos como me fueron representados. O sea, ujú. él conoce y admite que son extremadamente grandes, pero que tampoco es que a él le daban poco tanta monstruosidad como se lo había representado en la escritura de Magallanes. Entonces, Ujú, podemos ir ujú. viendo que efectivamente hay interacción con este tipo de personas que son extremadamente grandes y que llaman Sí. muchísimo la atención justamente por eso. Y no, vuelvo y repito, no solamente es uno, son varios exploradores que van hablando acerca de cómo pueden ir encontrando ese tipo de personas, ¿no? Lo hemos visto Así en es. Sudamérica, están en Ujú. relatos de México, están en relatos hasta aquí en Quito, hasta aquí en Ecuador Sí. tenemos relatos, por ejemplo, con el padre Juan de Velasco. Ujú. Ahora el tema de la temporalidad. Magallanes relata esto en sus viajes. Recuerden que ahí los viajes tomaban años, ¿no? El Claro. relato, que se produce con sus viajes, porque él lo que quería realmente era buscar la manera de dar la vuelta completa al mundo, ¿sí? Y claro, encontró el estrecho por donde podía pasar. Esto se da para ubicarles temporalmente a nuestros dimensionados, 1519 a 1522. O sea, muchos años después de lo que, bueno, Cristóbal Colón ya Había se llegado. encontró. Había llegado, sí, claro, no es que es un descubrimiento, la palabra es incorrecta. Llegó. Yo creo fielmente que no era un descubrimiento. Se encontró simplemente los nuevos territorios, que además él creía que eran la India. Sí, entonces el relato de gigantes es justamente en la bahía de San Julián, lo que tú decías, lo que ahora Ujú. conocemos como la Patagonia, Patagonia. por el relato de los gigantes, ¿cómo no? Sí, y hay una similitud, porque en el relato que se registra a partir de los viajes de Magallanes, él habla de que estos gigantes tenían varias filas de dientes, que es algo que se repite en varios relatos, no es solamente en el de él, ¿sí? Entonces, Ujú. es interesante porque eso es una característica que se comparte con otros relatos.
La conquista yo creo que le dio, o sea, los relatos de la conquista nos dan muchísimo material respecto a estos seres, ¿sí? Sí, totalmente. Bernal Díaz de Castillo, quien conquista territorios de lo que hoy día conocemos como México y Guatemala, esto en 1514, ¿no? Él no los ve. Esa es la diferencia con el relato de Magallanes. Él no los ve, porque esto es algunos años antes de lo que Magallanes evidenció. Los tlazaltecas, esta civilización con la cual Bernal Díaz del Castillo se encuentra y a quienes posteriormente coloniza, no de la mejor manera. Históricamente, Mm. bueno, conocemos lo que sucedió, creo que no es el tema, pero bueno, las atrocidades son otras, ¿no? A él, en cambio, la gente de los tlazaltecas le dicen sí, en nuestra comunidad existieron gigantes. Y de hecho le muestran los restos. Y de hecho se afirma que Bernal Díaz del Castillo se lleva uno de los gigantes huesos de la pierna para la corte española, como una evidencia, digamos, de los restos que habían de esta civilización de gigantes. Entonces, sí, en la conquista, tanto en América, en Centroamérica y en América, bueno, Suramérica y en América del Norte, porque también hay relatos del capitán John Smith Ujú. en lo que es América del Norte, con respecto a lo que también evidenciaron, y él también dice, en su registro, los gigantes se asemejan a los seres humanos. Entonces, Pero, como tú dices, por ejemplo, volviendo a este tema de México, tenemos al ujú, antropólogo José Acosta, que ¿ya? cuando él llega para empezar a recorrer tierras peruanas y demás, más o menos 1572, como vemos, todo ¿Ya? esto empieza a suceder como que en los 1500, ¿no? Porque es cuando empieza a llegar Ujú, gente como tú dices, no es a descubrir, sino a encontrar las a distintas colonizar. culturas Ujú, que existían y empiezan a llevar diarios y empiezan a llevar bitácoras y empiezan a reportar qué era lo que estaban viendo. En un ujú, escrito que él hace de la historia natural de las Indias, por lo que tú acabas de comentar, porque creían que estaban en las Indias, él exacto. escribe que los chichimecas, que son pueblos originarios de México, eran gigantes que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojaríamos lechugas. Así él Ok. clasificó a los chichimecas en México. Entonces, como tú dices, podemos ir viendo cómo todo esto y lo que te decía hace un momento, el padre Juan de Velasco, un historiador Ujú, ecuatoriano, ujú, jesuita ecuatoriano, él en su historia antigua del Reino de Quito, un libro que creo que todos los ecuatorianos que alguna vez estudiamos historia lo tuvimos que leer, sí, de recordarán hecho. que él Ujú, dice que en Manta fue a principios de la era cristiana, así reescribe, el teatro de la espantable raza de los gigantes. ya, ok. Y él ahí en ese libro detalla los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontrados en lo que actualmente hablamos de Manabí, la península de Santa Elena y todo el territorio que ocuparon los caranquis, Ujú, hasta inclusive Imbabura, donde los mismos gigantes pues son parte de la historia y la ujú, cotidianidad. Tú vas a Imbabura, quienes somos de aquí de Ecuador, vamos a Ibarra, Imbabura, quienes no son, les invitamos a que nos visiten nuestro país, es un sueño, es hermoso y ese sector es muy bonito. así es. Y están muchas leyendas, es más, la forma misma del volcán Imbabura, que lo pueden buscar quienes nos están escuchando, Ujú, quienes están viendo, lo pueden ver luego en nuestras redes sociales. La forma es la forma de una mano sobre el volcán y la leyenda ujú, habla de un gigante que en algún momento se arrimó al volcán y dejó plasmada su mano sobre la misma montaña. Entonces, ujú, hay muchísimas, ujú, y el lago San Pablo te dicen que es la rodilla de un gigante que lloró y hablan de todos estos ujú, seres enormes que habitaban los territorios. correcto. Aquí viene la pregunta que normalmente siempre nos hacemos y que la Ujú, dejamos para que los dimensionados la debatan con nosotros. Si tantas personas hablan de lo mismo, ¿hay la posibilidad de que tantas personas hayan imaginado simplemente lo mismo? ¿O de hecho. estamos de lado dejando una parte muy importante de nuestra historia? ¿Y por qué no Ujú. quieren comentarnos esa parte de nuestra historia?
Correcto. Ahora, lo que tú decías es el tema de los titanes, ¿no? De las formaciones geográficas que se asemejan muchísimo a gigantes. Pero yo digo una cosa, a ver, sí, nos ocultan mucho el tema de la historia, pero ahí tenemos que entender algo. Creo que hay mucha gente que no le interesa que el status quo cambie. Es decir, le interesa que las cosas se mantengan como están. Si empezamos a exhibir temas de gigantes, de civilizaciones que sí existieron, que ignoramos que existieron, yo creo que muchos de los hechos históricos que damos por sentados van a cambiar. Los relatos que conocemos históricamente, las creencias incluso que tenemos, van a cambiar. Si hacemos unos análisis más detallados de la Biblia, por ejemplo, como tú hiciste al inicio de este episodio, pues obviamente vamos a cambiar nuestro razonamiento. Vamos a decir, claro, la Biblia sí, aparte del tema religioso, que por cierto lo respetamos mucho, pero también está el tema histórico. La Biblia tiene un relato histórico maravilloso, ¿sí? Y todos los libros adyacentes a la Biblia también son muy sumamente interesantes, pero realmente creo que no los estamos tomando en su verdadera dimensión. Y como digo, sí, porque somos aquí medio creyentes de las teorías de la conspiración, creo que en realidad hay mucha gente que no le interesa que cambie el status quo, que nos mantengamos siempre pensando. Por eso, siempre la invitación a todos quienes nos escuchan y nos ven por los diferentes canales, siempre el pensamiento crítico debe primar. Y lastimosamente creo que, y saliéndome un poquito del tema, creo que algunas generaciones, ¿sí? Creo que no están ahondando mucho en el pensamiento crítico. Creo que falta muchísimo pensamiento crítico. Estamos dando todo lo que nos envían, los mensajes que estamos recibiendo como por sentados. Y creo que esa no debería ser la política. Si hay algo interesante en este mundo es que si a mí me dan un mensaje, pues tengo el derecho de cuestionarlo, ¿sí? Entonces, creo que sí. Pero a mí me llama la atención, bueno, y ya volviendo al tema, no solamente el hecho de seres humanos que sean gigantes. Y en esto no quiero entrar a discutir temas de ciencia ficción como Godzilla y King Kong, que de hecho este año viene una película muy interesante también. Por favor, que venga a Ecuador. Sí, sí, de Estamos hecho. los que Pero, somos fanáticos de Godzilla, estamos esperando Minus One. Por favor, si me escuchan, Minus traigan a One, Ecuador. sí, Sí, sí. estamos esperando Estimados, Minus One. Por ajá, favor, traigan esa película de yo Godzilla a creo que Ecuador. sí, yo creo que sí la Gracias. van a traer. Sí, sí. Si con demora algunas películas han llegado, sí va a venir a Ecuador. Yo creo que sí, con alguna demora. No nos hagan acudir a aquellas páginas que muchas personas no les gustan que acudamos para poder ver a Godzilla. Por favor, No traigan la nos película. culpen, no nos No nos culpen. Pero de culpen todas maneras, después, no estarán diciendo, ay, es que ¿por qué? Porque uno quiere ver películas. exacto. Pero yo creo que en realidad ese tipo de películas tú dices, o sea, me voy a gastar mis dolaritos en verla en el cine, en IMAX, con el Claro, sonido que debe ser, o sea, porque en realidad vale la pena. O sea, es una oír película que, rugir a Godzilla lo tienes que hacer en todo sentido, así. claro, Bueno, de hecho, que sí, he habemos los que escuchado somos muchas cosas fanáticos. interesantes. Pero bueno, me llama mucho la atención otro tipo de estructuras que tampoco se conocen su verdadero origen. Por ejemplo, y ustedes lo podrán ver también en las redes sociales, de la serpiente gigante de Tailandia, en la cueva Naka. Ujú, Los detalles de la serpiente son demasiado precisos, pero en ujú. cambio su grandeza, es decir, su tamaño, lo gigante. Entonces yo creo que no solamente deberíamos estar pensando en gigantes que tienen semejanza con los seres humanos, como ya dijimos, y como coinciden con los relatos, sino también otro tipo de estructuras. Los trolls de Islandia, los trolls que están en Islandia, que son formaciones perfectas, es decir, nos semejan mucho a estos seres que hemos conocido por mucho tiempo como los trolls, Ujú, similares ujú. a los duendes, pero que son espectacularmente gigantes, ¿no? Pero es que Y de ahí recuerda sí tenemos también, muchos güey, más. que Ujú. estuvimos nosotros hablando no hace mucho y los invitamos a que busquen en nuestro canal acerca Ajá, de esta civilización tartaria, correcto. que Ujú, decíamos, gracias a ellos son las construcciones del tamaño que se manejan. O sea, nosotros ujú, vemos el tipo de construcciones, eh, solamente por hacerte una referencia, un Partenón. Un correcto. Partenón, ves los tamaños de las columnas, los tamaños de Ujú, las puertas, los tamaños de todo, y sí, ok, estaba hecho para los dioses,
pero ¿por qué de este tamaño las puertas? O sea, una puerta tú la construyes de un tamaño que te sea cómodo para ti, abrirla, cerrarla. Y nos reíamos Correcto. diciendo, oye, hay puertas que tú ves las cerraduras y están a 3, 4 metros de altura y dices, ¿y quién cierra eso? ¿Para qué pusieron una Así es. cerradura ahí? No, por Ujú, adorno. No, la construcción no es por adorno, nunca ha sido por adorno. ujú, ujú, Actualmente que los arquitectos y los ingenieros medio tratan de hacer las paces y construyen cosas estéticamente bonitas, perfecto, pero hasta cuando ellos discuten, ujú. toda estética es práctica. Entonces, si yo le Es digo a utilitaria. un, es Ujú, utilitaria, exacto. Si yo le exacto. digo a un Ujú, ingeniero, a un arquitecto, mira, vas a construir una puerta de 4 metros porque quiero una puerta enorme en la puerta de mi casa. Me pueden estar que diciendo está, que bueno, pero que está de la moda. manija para abrirla y cerrarla Ujú. va a estar a mi Está altura. a tu altura, claro. Exactamente. Nunca No, me y de van a hecho, si poner estuviéramos, ajá, ¿cómo se llama? un Un picaporte. picaporte a 3 Ujú. metros de altura porque a mí me gusta. Me van a decir, no tiene sentido que pongas eso ahí. Claro, ahora lo Entonces, podemos hacer porque es automático, ¿no? De hecho, y ah, lo que bueno, tú decías es verdad. El concepto pero, minimalista de arquitectura es así, o sea, son puertas gigantes, se abren fácilmente, pero claro, la manija está a mi altura, de hecho. entonces Pero sí. hablamos justamente de algo Ujú, como Tartaria y decimos, perfecto, entonces sí existían personas de tamaños, y en la teoría de Tartaria nos dice que habían gigantes que eran parte de la comunidad, o sea que era muy de la normal civilización, claro. interactuar Ujú, con gigantes sí, en esta civilización, ujú, y es la única forma en la que uno puede decir, ahora entiendo el por qué existe eso. Caso ujú, contrario, hay ujú, Stonehenge, catedrales, los mismos que tú has mencionado, son construcciones que nadie aún no logramos comprender ujú. cómo fueron realizadas. Entonces, Oye, claro, y ojo, ojo que han surgido de la nada nuevos monolitos. eh, Eso es un tema para otro episodio de Dimensión 593. Ahora se han presentado nuevos monolitos como los de Stonehenge. No se ujú, sabe si fueron hechos por la mano del hombre, tienen un origen desconocido y además eso también, y son gigantes, ¿no? También algunos. Así es que eso hay lo que abordaremos admitir en que algún otro episodio. nosotros en este canal estamos a favor Ujú. de todos nuestros alienígenas, ¿no es cierto? Estamos totalmente a favor de Sí, nuestros de hecho. amigos, de nuestros hermanos galácticos. Ujú. Bienvenidos sean, pero tampoco podemos negar y decir que todo es responsabilidad de ellos. Tampoco, ¿por qué Correcto. eso? Aliens. ¿Por qué aliens? Ok, no vamos a decir que todo es responsabilidad de ellos, pero entonces si no es responsabilidad de ellos, Ajá. se requiere una fuerza muchísimo más grande, muchísimo mayor a la que el ser humano Ujú, promedio actual tiene para llevar a cabo este tipo de construcciones. Entonces estamos hablando de seres ujú. humanos que están registrados en la Biblia, que están registrados en bitácoras de viajes, que están Así es. registrados con Ujú, dimensiones que te explicarían cómo movían piedras del tamaño que movían, cómo construían troncos, cómo colocaban construcciones de madera de tanta ujú. altura que no comprendes cómo lo hicieron, porque justamente Acuérdate, sí, tenían las características para llevarlo a cabo. acuérdate lo que decía, a mí me gusta mucho lo que decía H.G. Wells. Es decir, él decía, siempre esperábamos que los invasores o los seres extraños o diferentes a nosotros vinieran del cielo. Y no vinieron del cielo, vinieron de Vinieron otro de lado dentro de la totalmente, tierra. que no esperábamos, que era de debajo de la tierra. Entonces, o las profundidades del mar, Ujú. no sabemos, no hemos explorado, creo que ni la décima parte de Este todo lo también que es un muy podríamos. buen tema y cuéntenos dimensionados si les gustaría que hablemos de eso, de tomar en Ujú, cuenta que el ser ujú. humano decidió dejar de explorar los océanos y empezar preferible explorar el espacio. Hay Y una el gran espacio duda con sus del por qué. restricciones. Claro, y el espacio con sus restricciones, porque es como o sea, sí vamos a ir, pero como que ahorita no me da ganas de volver a la luna por alguna extraña razón. O sea, sí llegamos, pero como que no vamos a volver en un buen tiempo. O sea, Sí hay, vamos a ir, no se preocupen, hay, hay, dele vamos, pero hay ahorita cosas no. o sea, hay enigmas que se cantan solos. Es decir, Ujú.
que no hace falta, es como sumar 2 más 2, ¿no? O sea, están ahí, si no lo quieres ver es porque realmente no los quieres ver. Sí, hay mucho que se ha dicho sobre ese tema, pero en realidad es muy enigmático, ¿no? En realidad, ¿por qué no volvieron? O sea, si ya Sí, era ¿qué pasó? el sitio, hasta las películas anticipaban que vamos a estar viviendo en Venus y en Marte, bueno, en Marte sobre todo, se habla mucho de Marte, y de la Luna, o sea, ¿por qué no volvieron? Es muy interesante. El Oye, otro día leí, te voy a hacer una ujú, pregunta que me gustó, que encontré el otro día navegando por el internet, que decía, ¿por qué las lunas de otros planetas tienen nombres y nuestra luna solo se llama Luna? exacto. Es una pregunta que me quedé. Si alguien sabe el por qué, por favor, me pueden responder. Nuestra Por luna tiene favor, un nombre, les déjenlo agradezco. en sus comentarios. Ajá. Sáquenme de la ignorancia. ¿Por qué otras lunas tienen nombres y nosotros solo tenemos una luna? Entonces, estimado Quique, hemos hecho un recorrido histórico bastante interesante para todos nuestros dimensionados. Hemos ido del 3500 Ujú. AC, sí, en los territorios que ahora conocemos como Rumanía, restos de gigantes. Evidencia de esta civilización y de estos seres de gran tamaño en la conquista, ¿no es cierto? Desde 1492 en adelante. Qué hallazgos tan interesantes los que hizo Cristóbal Colón de nuestras tierras, ¿no? Así es. Bueno, en adelante, muchísimos conquistadores y los relatos que hemos tenido, pero los hallazgos y las evidencias no se han detenido. No es que es una cuestión meramente histórica. Tenemos ahora situaciones actuales, hechos actuales, relatos actuales que refieren de estos seres de gran tamaño. Entonces, ahí nos vas a contar un poquito, estimado Quique, Sí, qué casos hemos tenido ahora en este tiempo presente, en los últimos años. yo tengo un caso que a mí me llama mucho la atención, que lo encontré mientras buscaba todo el tema acerca de los gigantes y demás. Esta es Ujú, una persona que se llama o se llamaba Felipe Virriel Fernández. Él fue un niño común de una familia humilde. Nació en Puerto Rico, ya, en el sector llamado Carolina. Él vivió ahí toda su vida. La última grado académico que él cursó fue el segundo de escuela elemental, ya, porque al ujú, ser de una familia muy humilde, lo que ya, él tenía que hacer era ayudar a sus hermanos y a sus padres en el campo a trabajar y a moler y a recoger la ujú, agricultura, ¿verdad? Fue cuando él cumple 16 años cuando empiezan a detectar que él empieza a tener un tamaño bastante distintivo en ok, relación al resto de las personas que lo rodeaban. Le ujú, hacen exámenes médicos y se dan cuenta que él tenía un tumor desarrollándose en su glándula pituitaria, ya, la ok, cual, además de cambiar, por así llamarlo, su tamaño, su desarrollo, le generaba debilidad y mareo. Pero ¿por qué le generaba debilidad y mareo? Porque esta característica, este tumor en su glándula, hizo que él llegue a medir un tamaño de 7 pies con 11 pulgadas. wow, Eso quiere decir, si mal no me equivoco, medía alrededor de 3 metros de altura, ¿sí? ya, Em, sí, sus 7 pies, órganos, sí, ujú, 7 pies con 11 y pulgadas. 3 metros, sí, ujú, Sus órganos internos nunca cambiaron, fueron del tamaño de un hombre común y corriente, de un promedio, hombre promedio. ujú, Pero el avance de su enfermedad hacía que él siga creciendo, lo que obviamente le generó problemas cardíacos porque el corazón a veces pues no alcanzaba a bombear la suficiente sangre para manejar todo el cuerpo que él tenía. Además de esta falla cardíaca que él sufría, él tenía algunos otros síntomas y sobre todo él siempre se quejó de un dolor de cuerpo, un dolor completamente sí, vamos, él siempre se quejó de un dolor de cuerpo, de un ujú, dolor permanente en todo su cuerpo. Y como te decía, esto empezó ya a generarle algunos otros problemas médicos, pero
por la condición humilde de su familia y el momento donde él nació en Puerto Rico, no estaba exactamente en el mejor momento económico. Ya. eh, Él tenía muchos problemas para poder tener algún tipo de asistencia médica. No obstante, el gobierno, la ciudad, el pueblo, la familia, todo el mundo, al ser una persona tan llamativa, Ujú. unieron esfuerzos. Y esto es algo muy, muy particular porque en 1932 Estados Unidos decide enviar ya la máquina a Puerto Rico para que él pueda hacerse sus radioterapias. Pero esta máquina llega 9 años más tarde, llega en Ok. 1941. Y es recién ahí cuando él puede empezar a hacer radioterapias y luego de un tiempo se lleva a cabo una operación para Ujú. detener este desarrollo acelerado que estaba teniendo Felipe. Ok. Y aun a pesar de que el tumor logran extirparlo, su Ujú. pronóstico resultaba desalentador. Él tenía un tamaño tan grande y sus complicaciones médicas eran tan complejas que los médicos simplemente dijeron que habría que esperar a ver qué era lo que iba sucediendo Ujú. con él y no le podían brindar ningún tipo de mejoría. No sabían cómo Ok. manejar lo que él estaba viviendo. Mm. Desde este momento, ya que se hizo tan famoso porque el gobierno, como te decía, la ciudad, el pueblo, todos Ok. trataron de ayudarlo o trataban de ayudarle, eh, él se lo empieza a llamar como el gigante de Carolina. Así lo Ok. empezaron a denominar. A él se lo llamaba el gigante Carolina. Y esto llega a oídos de una persona, de un norteamericano propietario de un circo, que le ofrece a Felipe muy buenas condiciones para él, buenas condiciones para su familia, le ofrece que va a sacarlos de la pobreza, les ofrece que Ya. él va a tener todas las ventajas y se lo lleva a dar una gira por todo Estados Unidos para que la gente lo vea como una atracción de circo. Y no cumple ninguna de estas promesas. Al contrario, Ok. Felipe dice que fueran las peores épocas para él y su familia, épocas de Seguro. sufrimiento, de Ujú. maltratos, demás. Y él logra regresar a su natal Carolina, donde al fin logra descansar. Pese a todas estas probabilidades, pese a todas esos, eh, ¿cómo se puede decir?, diagnósticos negativos que le daban, Felipe logra, gracias a su título de gigante, participar en dos películas Ok. filmadas en Puerto Rico. La una se llamaba El vuelo del globo perdido, que fue filmada en 1961. Y fue Ya. invitado al Campeonato Mundial de Baloncesto que fue celebrado justamente en San Juan, donde fue ovacionado de pie completamente Ok. por encestar sin necesidad de estirarse. Imagínate el tamaño que Claro, claro. tenía para él coger la pelota y Qué locura. simplemente encestarla sin Ujú. necesidad ni siquiera de De saltar estirarse. ni de Que wow. estirarse absolutamente nada. Eh, Todo el mundo siguió apoyándolo, él Ujú. recibió el apoyo de comerciantes. De los comerciantes de Carolina diseñaron muebles únicamente para que estén ajustados a su medida. El gobierno lo ayudaba económicamente. Los empresarios empezaron a aportar con ropa, con telas para que él pueda confeccionar sus prendas. Claro. Y Imagínate. Felipe Berriel fallece de un infarto, su corazón ya no Ujú. pudo más, el 15 de marzo de 1994 a los 77 años. Es la única Wow. persona con este problema que Ujú. pudo llegar a una edad, que podemos decir, a una edad avanzada. En la actualidad en Carolina, en Puerto Rico, existe el Museo del Gigante Carolina y existe una calle llamada Paseo de Felipe Virriel. Dicen Ujú. las personas que lo conocieron que era un tipo muy bueno, que era un tipo romántico, que él tenía una Ok. forma de ser muy, muy querendona, muy dada a la comunidad, y Ujú. justamente eso fue lo que hizo que todo el mundo se una Le apoye. pues a ayudarlo y a apoyarlo. Ujú. Entonces, como podemos ver, es una de las historias de un gigante real, del cual existen fotos, del cual existe Ya. un registro,
Sí, efectivamente, fue un gigante, ¿cómo podemos llamarlo? Que se dio por medicina, ¿no es cierto? Ok, claro. Por un problema médico, pero Médico. en este caso, leyendo un poco más de la historia de él, hay muchos médicos que decían que el tumor que él tuvo, la particularidad del tumor que él tuvo, nos podía lograr enseñar hasta a qué proporciones podía llegar a crecer el cuerpo humano. Ok. O sea, no está fuera de la lógica que podamos, por un cambio genético, llegar a crecer. Ya te digo, él medía 7 pies 11 pulgadas. Entonces, Ujú. y es el gigante de Carolina, una de las últimas personas que tenían una proporción y un tamaño muy, muy particular. Y yéndonos un poquito ya más a Estados Unidos, todos conocemos al famoso basquetbolista Shaquille O'Neal. Correcto. Ujú. Él es una persona supremamente grande y otro Dos deportista es al que metros tú te... 20. Y otro es el reportista que tú te referías, a André el Gigante, el luchador Ujú. de lucha Correcto. libre, que Ujú. también era un Así es. tipo de una proporción extremadamente grande. Entonces, Ujú. vemos que en la realidad actualmente este tipo de gigantes, ¿no es Ujú. cierto? Existen, están ahí entre nosotros. No necesariamente son gigantes de 10 metros de más, pero sí Ujú. son personas, seres humanos que llegan a alturas realmente increíbles. Que tú mencionabas a los luchadores, a mí siempre me llamó mucho la atención la fisionomía de el Gran Cali, que fue este ¿Ya? luchador hindú, bueno, de la Ajá, ajá. India, ¿no? En la India, para no cometer un error. De la India, sí, él debe medir 2 metros con 20 también, más o menos. Sumamente alto. Claro, es como la referencia que hacíamos hace un momento de los gigantes, ¿no? Que la cabeza de uno llegaría a la cintura. Si nos encontrábamos en la calle con Shaquille O'Neal, seguro, yo pues no tengo una talla muy alta. Seguramente le daría por la cintura a Shaquille O'Neal, o sea, estoy muy seguro que sería por ahí el tema. Claro, es decir, los gigantes Los están, gigantes pero, están. Pero ajá. fuera de estos gigantes, normalmente también existe el caso de un TikToker bastante famoso, un caso muy conocido, ¿verdad? Sí, el caso de Andrew Dawson. Es un caso polémico, pero tiene bastantes aristas. A ver, ¿qué pasó con Andrew Dawson? Esto fue el 2022, más o menos a mediados del 2022. Andrew Dawson, un tipo normal, que en sus redes sociales posteaba, se lo veía jugando con su perrito, hacía bromas en la calle, bueno, en la avenida. Esa zona de Canadá, Alberta, está rodeado de montañas, ¿no? Entonces, Ujú. en una ocasión él no está solo, está con un amigo, nunca se le enfoca al compañero de viaje que él tiene, está justamente yendo hacia una de estas montañas en Alberta, cuando él advierte que en la cima de una de estas montañas está justamente un ser de gran tamaño. Entonces él le dice, ¿no? Le dice al amigo, para, porque, ¿y qué es eso que está ahí? Y él dice, es una persona, párate Ujú. y hagamos el zoom. Entonces, uno sabe cómo son los comentarios, ¿no? En redes sociales, entonces le dicen, no, tu Zoom no se ve bien, esto es la típica, algo extraño que nadie puede enfocar bien. Entonces él para en un lado de la carretera y hace una toma desde otro lugar y le dice, miren lo lejos que estoy. No pidan milagros, es decir, no puedo enfocarle sumamente bien esto. Bueno, Ujú. ¿qué sucede? Él le interesó mucho el tema y él regresa al día siguiente. Él regresa al día siguiente y encuentra también que en la montaña hay otra estructura que él nunca vio el día anterior. Hay una estructura como una estructura sumamente grande, como Una un base, búnker. decía él, ¿no? Perdón, sí, Como una base. un tipo base. Y en otro de sus videos, al acercarse nuevamente a la montaña, pues él ve unas luces arriba de la montaña. Él logra captar en uno de sus TikToks unas luces encima de la montaña. Cuando él quiere acercarse más, personal que se identifica con él
como agentes de la CIA, le dicen, un momento, esto es área restringida, usted no puede pasar. Entonces él dice, ¿cómo? Pero si esto es un área abierta, ¿sí? ¿Y cómo es esto que no me permiten el paso? Le dice, por favor, dé la vuelta, tiene que retirarse. Y la mayor intriga, una de las mayores intrigas del caso, después de las evidencias que él presenta en sus videos, es que primero le han cerrado el paso, no le han dejado acercarse más, y segundo, él finalmente graba un video. No se lo ve tan contento ni tan animoso en este video último. Se lo ve más bien, no sé, en otra actitud. Y él dice, sí, ¿saben qué? Lo siento. Los videos que hice anteriormente no eran verdad. Siento mucho lo sucedido. Y es una especie de disculpa, pero es una disculpa, si la analizamos bien por su tono de voz, el comportamiento muy diferente a los anteriores videos, bastante forzado. Es decir, no se lo ve tan natural como en los otros videos. Y en el lenguaje corporal se nota que está acompañado, ¿no? Y está rígido. Tú lo Él ves que está él ve a rígido. alguien, no ves Sí. directamente A la cámara. Entonces, deja mucho que decir. Hay mucha gente que en redes sociales se ha dedicado a desmentir lo que él vio y dicen, ¿cómo es posible? Ese no era un gigante, no era una antena, este señor se imagina cosas. Bueno, esa es un poco la desventaja de nuestro tiempo, creo yo, ¿no? El tema de las redes sociales le da una tribuna a todo el a quien mundo y sea. todo el mundo tiene una opinión. Bueno, esa es la forma en la que se han planteado las redes sociales, ¿no? Pero a mí me deja muchas dudas. Es decir, si solamente hubiera sido el video de que, mira, está un gigante en la cima de la montaña y se le divisa, claro que no se mueve. Esa es una cosa que a mí también me da mucho que pensar. Comparado con un video tomado en México recientemente, esto no es del 2022, sino del año anterior, la ubicación no se destaca en el video, quienes lo postearon no ponen la ubicación, pero se ve que la montaña está muy cerca de la casa donde logran captar el video. Pero en esta ocasión, el ser o lo que ellos captaron sí se mueve. El ser camina. Esa es una gran diferencia con el video de Matthew Dawson. Pero en cambio, el hecho de cortarle el paso, el hecho de él ver estructuras que no estaban en esa montaña y que aparecen de un día para el otro, los helicópteros y el tema de las luces que logra ver, sí te dejan mucho que pensar. No parecen montajes, entiendo que los videos sí fueron analizados. Recuerden que hay una gran cantidad de investigadores en línea que se dedican a revisar los videos si es que realmente son legítimos o no. Pero me parece que tiene una estela de duda el caso de Andrew Dawson. Es decir, si es que él vio algo en verdad, nuevamente alguien o alguna persona o alguien no quiere que eso salga a la luz nuevamente. ¿Sí? Así es que nos queda de tarea, ¿no? Nuevamente el tema del pensamiento crítico, es decir, ver realmente qué es lo que sucedió en el caso de él. Sonó bastante el caso durante el año anterior, a pesar de que él grabó los videos en el 2022, ¿no? Sí. Y hay que tomar en cuenta que existen otro tipo de videos. Las redes están inundadas de videos sobre cosas que pueden parecer gigantes. Más, hay un video, vamos a ver si se los dejamos en nuestro Instagram. Recuerden seguirnos. Hay un video donde hay una chica que graba como un ser arranca un árbol y se lleva el árbol caminando en la cima de una montaña. Y todo el mundo dice, mira, se está llevando el árbol, y se ve como el árbol se va moviendo sin ningún otro problema, y se ve como alguien lo arranca y se lo lleva. Entonces, ahora yo sí digo, ahora que todo el mundo tiene un teléfono en la mano, ahora que todo el mundo tiene una cámara como grabar, empiezan a aparecer algunas cosas. Y creo que la última que podemos referir y con la cual podríamos empezar una despedir es lo que acaba de suceder en Estados Unidos, en Miami, los primeros días de este año. Y el famoso aparecimiento de una criatura de 3 metros de altura bueno, 2 criaturas, según decían, en uno de los centros comerciales de la ciudad. Cientos de patrullas, un operativo policial enorme, helicópteros, patrullas. Y la versión oficial fue que eran muchachos de 15 y 16 años reunidos con petardos
Con pirotecnia. lanzando en este centro comercial y peleando entre ellos. Para cómo están las cosas, la versión me parece creíble, pero para una movilización de tantas patrullas, Ujú, tantos helicópteros, de ujú. una logística tan fuerte y Así algunos es. testimonios que afirman de que efectivamente lo que se vio no eran ningunos muchachos peleando, sino que se vio algo, una criatura, según los testimonios que se han recogido, que va y viene, que aparecía y desaparecía. Y según lo que supuestamente, porque todavía estamos esperando que realmente salgan los oficiales, pero supuestamente las Ujú. grabaciones de radio de los policías se escucha que les dicen, hay una criatura, no sabemos qué es, Exacto. traigan Ujú, refuerzos, no son ujú. exactamente lo que nos están mencionando. Entonces, eso lo vamos a dejar ahí, yo creo que no podemos ahondar mucho más Sí, porque todavía está muy no fresquito, sabemos. recién están Pero, saliendo a algunas ver, teorías de algunas ujú, personas, pero, lo que o sea, tenemos, lo que tenemos en contra ahí son, bueno, primero el hecho de que la grabación de los videos no es muy clara. no es claro. Cosas interesantes del caso que tú mencionas. Primero, el tema de que como las patrullas, que al menos de una toma de la parte superior se ven no menos de 30, sí, Ujú, que para chicos lanzando pirotecnia, yo creo que con dos era más que suficiente, ujú. pienso yo. Pero como detuvieron el tráfico, hay una pareja que baja los vidrios y logra captar justamente lo que se escucha por radio entre los policías. Entonces se escucha como el criatura extraña en las proximidades, alerta, enviar más refuerzos, o sea, una cosa así. Eso es lo que da mucho que pensar, porque no te refieres a No, y jóvenes hay, con hay un pirotecnia como video, criatura extraña, o y sea. hay un video de una persona desde uno de los edificios altos que está Ujú, ujú, grabando, se nota por la altura y por la distancia que está ujú. tratando de grabar, hace zoom, es de noche, está Sí, apagado, está de tenemos noche. luces de policías, y se ve que hay algo que se mueve entre los autos y empiezan a rodearlo los policías. Y no necesariamente se ve que son 15 Ujú. personas o un grupo de personas No, de 15 y para 16 nada. años. Es Ujú, algo que se está moviendo ahí. Entonces, pero bueno, vuelvo, insisto, es un tema que recién sucedió ujú. hace no más de 5 o 7 días atrás. Así es. Están empezando a salir, hay gente que dice Ujú. que tiene algunos videos, esperemos que esto salga más y prometemos en dimensión, si Ajá. amerita el caso, que lo vamos a tratar. Pero, y Pero la creo segunda que, cosa, oye, sí, ah, y la segunda cosa que nos juega en contra es que la velocidad con la cual recibimos información, gracias a exacto, la tecnología. Ese caso, mañana tal vez quede en el olvido por otro. frente a Es otro. decir, mañana aparece alguna otra cosa, por fin captamos con buena calidad unas luces encima de tal ciudad y de tal edificio, o sea, y nos pondremos a hablar de ese tema. Y el tema de lo que pasó en el centro comercial de la Florida, nos vamos a dejar de lado. Es Y con decir, lo que eso tú también nos dices, lleva un poquito en contra, no le damos seguimiento a ciertas cosas y con lo que que tú tal vez dices, Will, podríamos veamos. presentar. Ujú, Veamos qué información muy nomás buena. empieza a pasar, porque recordemos que la mayoría de videntes, místicos y demás afirmaban que a partir del 8, es decir, hoy, hoy que lo estamos grabando, hoy estamos Ujú, grabando en 8 de enero, esto va a ujú, salir el día jueves, pero nosotros estamos grabando el programa un 8 de enero, un lunes 8 de enero, a partir de hoy, decían muchos místicos y demás, se empezarán a revelar cosas en nuestro ah, planeta. sí, sí, esta es la Sí, época de lo que nada está oculto. A mí ya me oculto. lo habían dicho una persona muy entendida en el tema, que desde el año anterior, de hecho, estimado Quique, nada está oculto, nada se Entonces, va a quedar oculto, sí. decían que Acuérdate. esta fecha Ujú, marcaba el inicio justamente de eso, de ujú, cosas que se ujú, van a empezar a mostrar, se van a así empezar a, es. revelar, Ujú. y pues bueno, si así No son, que me se quiero empiecen a ir revelar. tan, tan lejos con los temas, pero ahí está la lista del señor Jeffrey Epstein, así es que, bueno, ese es otro tipo de Te terror, apoyamos, ¿no? Michael. Te apoyamos, Definitivamente Michael. ese es otro tipo de Ese es terror, otro así tipo de es. terror. Creo que Sí, valdrá sí, la sí. pena el momento que podamos tratarlo aquí en Dimensión. Chuta, el caso del Querido señor Willy, Epstein. creo que Bueno, por la noche de hoy ujú, hemos podido cubrir y cumplir el propósito de así es. contarles a los dimensionados todo lo que ha pasado con respecto a los gigantes. Si ustedes saben del caso de algún otro gigante, si ustedes conocen de alguna Ujú, referencia de sobre ahí. gigantes,
Si quieren comentarnos de algo, ya saben, simplemente tienen que escribirnos a nuestro correo electrónico o seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos gustosos de responder sus preguntas o de recibir sus comentarios, sus sugerencias, o en todo caso, los casos que ustedes quieran contarnos de que quisieran que tratemos aquí en Dimensión 593. Sí, es muy importante que nos comenten qué es lo que quisieran ustedes que aborden. Nosotros somos gente muy dedicada a investigar los casos, sí. Prometemos que no nos vamos a olvidar por el siguiente caso que asome. Y sí, es decir, coméntenos por favor en los comentarios, escríbanos en las redes sociales, coméntenos qué es lo que les gustaría que nosotros abordemos en el programa. Nos hemos organizado ya para tener unos invitados de lujo en los siguientes episodios de su podcast Dimensión 593. Vamos a estar abordando, ya es hora de temas paranormales, ya nos toca... Ya algunos ya toca estamos muy asustarnos un poquito con la audiencia, ya tienen que asustarse un poquito más. Estamos muy muy blanditos. Un poquito. Año nuevo tiene que ser como escobita nueva, ¿no? Tiene que barrer mejor, así es que ya vamos a empezar con unos temas si no les da que miedo no los van a poder escuchar de noche. Si no les da miedo saber que se puede topar con una persona de 3 metros de altura al lado de usted, los que vienen sí les pueden, pueden causar un poquito más de pesadillas. Nos despedimos. Nos despedimos. Willy, por favor. Reitero, para todos ustedes, mis mejores deseos para este nuevo tiempo que inicia, ¿sí? Y pedirles que nos sigan acompañando, que aquí estamos semana a semana en Dimensión 593. Un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por estar aquí y gracias por escuchar. De mi parte, reiterando los saludos de William, deseándoles un feliz 2024. Les deseamos que tengan muchas noches de terror, muchas noches de miedo, que encuentren cosas paranormales y que nos las cuenten para nosotros poder seguir contándoselas aquí a todos ustedes. Y como siempre les decimos, salgan de su casa, busquen luces extrañas, tómenles fotos, envíennoslas, entren a su casa, cierren bien la puerta de su cuarto, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, revisen que en el closet no haya nadie, y si hoy en la noche, viviendo en un 5º piso, escuchan a alguien golpearles la ventana, recuerden que los gigantes sí existen. Les mandamos un fuerte abrazo, que les vaya muy bien, hasta pronto.